Noticias de última hora. Los reos no serán trasladados de La Roca a otros centros carcelarios, dice ministro de Defensa. Fueron 40 libras de explosivos los que había en un dron que aterrizó en La Roca. El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, dijo la tarde de este jueves, 5 de septiembre, que los reos de La Roca no serán trasladados a otros centros penitenciarios. Esto tras la detonación controlada que se realizó de un dron que tenía una carga con explosivos y que aterrizó la madrugada sobre el techado de La Roca. Loffredo indicó que tienen la sospecha de que esto era para provocar el traslado de las PPL de La Roca a otros centros. Los PPL no serán trasladados de La Roca, dijo Loffredo. El gobierno indicó que los reos fueron evacuados de las celdas, pero no sacados de La Roca tras el incidente. Buscaban la inestabilidad del centro, dijo el funcionario. En La Roca hay 78 personas detenidas, entre ellos políticos y reos de alta peligrosidad. Las autoridades indicaron que en el dron había 40 libras de explosivos y que eso representaba un riesgo para el personal y los reos que estaban en la cárcel. La detonación se realizó con una carga de 3 libras, que generó que parte del techo ceda. Mónica Palencia, ministra del Interior, indicó que esto es para causar pánico, miedo e inseguridad. Es una agresión a la ciudadanía, al Estado, manifestó. Señaló que esto demuestra que hay terrorismo, pero expresó que el gobierno no se arrodilla ante el crimen organizado y no negocia. En la rueda de prensa convocada, la ministra hizo énfasis en que hoy es 5 de septiembre y que un 5 de abril el exvicepresidente Jorge Glass fue detenido. Hoy es aniversario. No estoy ligando los acontecimientos, puede haber simple coincidencia. Simplemente lo resalto, dijo. Palencia no quiso expresar si esto se encuentra relacionado con la narcopolítica o narcoterrorismo. No quiero calificar, porque aún están por realizarse las investigaciones, dijo. Ella insistió en que es una labor de intimidación que puede estar orquestada desde los más diversos sectores. El gobierno indicó que, si bien hay daños en el techado de la cárcel, no son estructurales mayores. En menos de un año se han registrado 2 intentos de atentados con drones explosivos en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. El último hecho sucedió la madrugada de este jueves cuando un dron de uso agrícola con 40 libras de detonante aterrizó en el techado de este centro carcelario. En horas de la mañana, el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional realizó una detonación controlada del artefacto. Más tarde, el gobierno se pronunció y aseguró que la intención de este ataque era trasladar a los 78 reos de La Roca a otros centros penitenciarios o permitir la fuga de los mismos. Al hecho se lo calificó como un acto desestabilizador. El 5 de abril del 2024, se dio la aprehensión del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Hoy es aniversario. No estoy ligando los acontecimientos. Podría ser simple coincidencia. No quisiera calificar porque aún están por realizarse las investigaciones si esto está vinculado a la narcopolítica o no. Las autoridades enfatizaron que este intento de ataque solo dejó daños menores en el techo de la cárcel de máxima seguridad. Las personas privadas de la libertad fueron evacuadas al interior del mismo centro reclusorio durante la detonación controlada, garantizando el resguardo de posibles fugas. Y para que estos intentos de ataques con drones explosivos no se repitan, desde el Ministerio de Defensa se anunció que se colocarán francotiradores en el techado de La Roca. Este gobierno no va a permitir que sea la voluntad de la delincuencia la que manda. Los PPL no serán trasladados. A mediados de septiembre del 2023, la policía también frustró un ataque con dron explosivo en La Roca. En aquella ocasión, los reos fueron trasladados hasta la penitenciaría del Litoral. Además del ex vicepresidente Jorge Glass, La Roca también alberga al ex legislador Pablo Muentes, procesado por el caso Purga. Una computadora de propiedad del ex vicepresidente Jorge Glass revelan un plan para conseguir rebajar su pena y una estrategia para destituir a la fiscal general del Estado. Los papeles son parte de la evidencia del caso Plaga. Objetivo: censurar y destituir a la FGE, que son las siglas de la fiscal general del Estado. Es lo que se lee en una de las páginas de los documentos que, a decir de la Fiscalía, fueron encontrados en una computadora del ex vicepresidente Jorge Glass. A hojas seguidas, un paso a paso de lo necesario para llevar a juicio político a la titular de la Fiscalía, Diana Salazar, los casos que se expondrían, los fundamentos y también los recursos necesarios en el área comunicacional y jurídica para concretar ese objetivo, advirtiendo alertas como, por ejemplo, que se requiere de una fuerte operación política con las otras bancadas para llevar adelante este juicio y que hay otras solicitudes que podrían hacer que este proceso dure 6 meses. En ese documento se lee una pregunta: ¿el momento llegó?
En otro titulado Memoria para Jorge, enero de 2023, se hace referencia a una conversación de una amiga con 2 asesores del Consejo de la Judicatura. Es una especie de carta sin un destinatario claro. Se lee: ellos proponen liderar el lobby con los jueces respectivos para lograr una rebaja de la sentencia en casación que me permita salir inmediatamente. Se referiría al caso Sobornos, pero lo propuesto no lo convence del todo, pues eso implica ratificar la condena. Continúa: les he insistido en buscar la prescripción o nulidad porque eso incluye al jefe en dicha resolución. En cambio, la rebaja y libertad inmediata solo me beneficia a mí. Se habla de reuniones posteriores con abogados, jueces y nexos en la judicatura. La computadora en la que se encontraron estos documentos fue incautada en casa de los familiares de Soledad Padilla, ex asesora de confianza de Jorge Glass, e inicialmente constaba como evidencia en un caso por peculado, pero hoy Fiscalía expone su contenido en el marco del caso Plaga, donde se investiga los nexos del crimen organizado y el sistema de justicia. Seguimos con las noticias. Comenzó la venganza del correísmo con esta infamia, dice Iván Saquicela sobre testimonio de exfuncionario en caso Plaga. Según testigo protegido, el expresidente de la Corte negoció con Wilman Terán el control de la Judicatura a cambio de su apoyo para presidir ese organismo. A través de su cuenta de la red social X, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia y ahora candidato presidencial del Movimiento Democracia Sí, Lista 20, Iván Saquicela, rechazó las acusaciones que realizó en su contra el exdirector de la Escuela de la Función Judicial, Michael Hernández, quien rindió su testimonio anticipado en el caso llamado Plaga. Comenzó la venganza del correísmo con esta infamia a través de un mensajero de Wilman Terán. Tengo certeza que la fiscal general, como en todos los casos, actuará con objetividad y concluirá en la falsedad de estas acusaciones, señaló Saquicela. Agregó: con mi conciencia tranquila y como hombre de convicción jurídica, acudiré a Fiscalía a destruir esta patraña. Muy extraño que estas afirmaciones las hagan procesados cuando trabajo por el Ecuador en contra de la impunidad y cuando soy candidato presidencial. Según la versión de Hernández, que es testigo protegido de la Fiscalía, entre Saquicela y Wilman Terán, es juez nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura, no había una buena relación. Esto porque Terán, ahora procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial, no habría apoyado a Saquicela para ser presidente de la Corte Nacional pese a que él supuestamente había intercedido para que superara la evaluación como juez. A lo que se refería Saquicela, explicó Hernández, es que dentro de un proceso de evaluación de jueces de la CNJ, a Wilman Terán le faltaba medio o un punto para pasar. En la reconsideración, el ahora candidato presidencial habría intercedido ante el CJ para que pueda mejorar el puntaje y se mantenga como juez. En calidad de testigo protegido, casi un mes después de que se entregó a las autoridades, el exdirector de la Escuela de la Función Judicial, Michael Hernández, rindió su testimonio anticipado dentro del caso Plaga. Por más de 2 horas reveló cómo desde la Corte Nacional de Justicia se daban procesos irregulares, coimas y acuerdos a cambio de beneficios personales. Su supuesta relación cercana con el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, le habría permitido conocer este tipo de operaciones. Narró, por ejemplo, cómo se buscó financiamiento para que tanto Saquicela como el también juez Felipe Córdoba asistieran y recibieran un doctorado honoris causa en México. Según lo dijo, el entonces presidente facilitó una reunión con unos empresarios, específicamente con José Román Cabrera, accionista de Plásticos y Tubos Rival, la compañía que finalmente pagó por los boletos, hospedaje y viáticos de los magistrados por 6 días, lo que habría tenido un costo aproximado de $20,000. Se hablaba de que estos empresarios tenían temas tributarios, laborales en la Corte Nacional de Justicia, en la provincia de La Suay. Quise preguntar más, pero realmente no se me dio la apertura. En dicho viaje evidenció la tensa relación que existía entre Saquicela y quien posteriormente fue electo como presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, pues aunque Terán también había buscado ser incluido en dicho proceso de formación, Saquicela le dijo que no, pues no tenían una buena relación. A pesar de ello, para la elección del presidente del Consejo de la Judicatura, tras la devolución de 3 ternas, Iván Saquicela dio paso a que Wilman Terán asumiera el cargo. De acuerdo a lo dicho, tras recibir el 90% del apoyo de los magistrados de la Corte, Terán le aseguró que podría servirle desde la Judicatura. La condición que se le puso a Terán es que una vez elegido el presidente del Consejo de la Judicatura, se tenga una reunión reservada en la casa del doctor Iván Saquicela para que se pueda disponer el manejo de este organismo y se puedan distribuir las distintas direcciones provinciales y nacionales. Para el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, todo lo dicho por Hernández es una mentira que llega justo en el momento político de su carrera. Es muy extraño que precisamente cuando está anunciada mi candidatura presidencial, las personas que han sido condenadas, sus abogados defensores, o algunos abogados defensores,
pretenden involucrar. Respecto al proceso en el que se buscó sacar del conocimiento de la causa en contra de los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, al ex juez nacional Walter Macías mencionó que quien ayudaba al interior de la corte era el magistrado Felipe Córdoba, todo a cambio de la dirección de la SUAY. Luego se convirtió en una imposición. La forma de presionarlo era realizar cambios administrativos a su gente. El gobierno entregó la garantía soberana para el desarrollo del cantón Daule en la provincia del Guayas. Se tiene previsto que la Corporación Andina de Fomento entregue un crédito de $35 millones. Este jueves, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda de actividades aquí en la provincia del Guayas. El primer mandatario realizó la entrega de la garantía soberana para el desarrollo integral de Daule. La Corporación Andina de Fomento dará un crédito de $35 millones, mientras que el municipio de Daule, de sus recursos, pondrá $50 millones. Desde el gobierno se aseguró que el cantón gozará de este paquete de obras en un par de años. Con la regeneración de avenidas principales y la construcción de un malecón en la parroquia satélite La Aurora, se garantiza un crecimiento ordenado para su ciudad. Desde el inicio de nuestra gestión, enfrentamos grandes desafíos, con ataques narcoterroristas, deudas históricas y proyectos estancados por montones. Sin embargo, estamos encaminando al Ecuador por la senda correcta. Para Daule es un día histórico. Es por primera vez en los 204 años que tiene de vida que Daule accede a un aval de una garantía soberana por el gobierno nacional. Eso se debe también al manejo adecuado de los recursos municipales. Bien, y más temprano el presidente de la República asistió a la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil La Aurora. En estos centros, menores entre 0 y 3 años reciben cuidados, desarrollan sus habilidades y reciben varias comidas al día para no caer en desnutrición infantil. Se espera que al finalizar el año en Daule, provincia del Guayas, existan 8 centros de este tipo. Durante su discurso, el presidente de la República aseguró que no le interesan las revanchas políticas. Escuchemos. Estar al frente en esta guerra contra la indiferencia, en esta guerra contra la inseguridad, en esta guerra contra la vieja política, contra un viejo país que nos quitó mucho, pero ahora es momento de hacer justicia. Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron este jueves allanamientos en el Consejo de la Judicatura por el caso Pantalla, en el que se investiga un presunto tráfico de influencias en el concurso de jueces 2023. Como resultado de estas operaciones, 4 personas fueron detenidas. 4 personas detenidas con fines investigativos es el resultado de los operativos ejecutados este jueves como parte del caso Pantalla, en el que se investiga un presunto tráfico de influencias en el concurso de jueces para la Corte Nacional de 2023, declarado nulo en enero de este año. Entre los detenidos están 2 ex asesores del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, así como otros 2 actuales funcionarios. Entre los indicios recabados están además archivos y dispositivos digitales que contendrían las pruebas de un posible delito. Los allanamientos se extendieron también a los departamentos de tecnología y talento humano de la Judicatura, pues según Fiscalía se habría solicitado información en 8 ocasiones sin respuesta. Ante ello, el Consejo de la Judicatura en un comunicado aseguró que se brindarán todas las facilidades para el desarrollo de esta investigación. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea no tiene fecha aún para reunirse y retomar el juicio político a la fiscal general Diana Salazar, como lo dispuso el CAL. Sin embargo, las bancadas del Partido Social Cristiano, ADN y Construye dicen que no darán sus votos para destituirla. Aunque la decisión la tomó el CAL la noche de este día miércoles, hasta este jueves todavía la Comisión de Fiscalización no se ha convocado para abocar conocimiento de esta decisión de la reactivación y la unificación de los juicios políticos en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Quienes sí se han pronunciado han sido las diferentes bancadas. Han adelantado, por ejemplo, que en el Partido Social Cristiano, en Construye y también en ADN no respaldarán esta posibilidad de enjuiciar a la primera autoridad de la Fiscalía. Quienes también se han pronunciado sobre los argumentos de esta solicitud de juicio político son los interpelantes.
Así respondió la asambleísta Paola Cabezas a la carta que envió la ministra Mónica Palencia a la Comisión de Fiscalización, en la que dice que buscará una sanción para la legisladora por sus comentarios, pues según Palencia, incitan al odio. Si quiere que se lo diga en tono un poco más coloquial, señora ministra, usted es incompetente. Esto mientras en la Comisión de Fiscalización esperan la convocatoria para que se reúna la mesa y abocar conocimiento de la decisión del CAL de reactivar y unificar las solicitudes de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Los legisladores Héctor Valladares y Gisela Garzón son los interpelantes y hablan de las causales. Tienen que ver con demoras y demás ineficiencia alrededor de casos como el Encuentro, caso León de Troya, Sinohydro Huina Papers, sobornos. Con una posible fuga de información clasificada en los chats que se han hecho públicos, inclusive por medios internacionales, en conversaciones que tenía la señora fiscal con el ex legislador Ronnie Aliaga. Sobre este último argumento, Valladares no descarta que entre sus pruebas se pida el testimonio del ex asambleísta y ahora prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga. No descartamos esa posibilidad, pero en este momento no podría decirles que eso vamos a hacer. Tenemos que hacer todo el análisis y si fuera necesario, según nuestra estrategia técnica jurídica, podría darse el caso. El tratamiento del juicio político a la fiscal avanzará mientras la Asamblea espera que la Corte Constitucional se pronuncie. Sin embargo, es un juicio que por ahora no tiene el respaldo del Partido Social Cristiano, ADN y Construye. El Partido Social Cristiano ha mantenido una postura que no ha cambiado. Sin embargo, quiero hacer una diferenciación, la del partido y mi pronunciamiento que tiene que ser oportuno luego que se conozcan los hechos en la comisión. Pero mi postura ha sido muy clara, creo que esta fiscalía ha demostrado que está atacando la corrupción. Los casos Metástasis, Purga, Plaga, Poder Judicial, Sinohydro, que sí está ya en camino, lo demuestran así. Según los legisladores, el riesgo que corre el juicio a la fiscal es que en el camino la Corte Constitucional deje sin efecto la sentencia judicial sobre los 3 juicios políticos a los ministros del gobierno anterior y se vea obligada a suspender este segundo juicio político. Y más de 7.000 asesinatos relacionados al narcotráfico habrían sido disfrazados por el gobierno de Rafael Correa para ser el supuesto país más seguro de la región, según el investigador Arduino Tomasi. Byron Villasís, director del INEC entre 2007 y 2018, indica que no es una cifra alarmante ni anómala, por lo que no se tomó acción. El director del INEC durante parte del gobierno de Correa, Byron Villasís, desestima el estudio del investigador Arduino Tomasi, en el que concluye que entre 2008 y 2018 hubo 7.379 muertes violentas por causas no determinadas. Esto mientras el número de homicidios intencionales bajaba y el gobierno se jactaba de lograr que Ecuador sea el segundo país más seguro de la región. Es un ejercicio político. Cuando esto pase por un filtro académico, las hipótesis que están manejando se caen. El estudio de Tomasi determina un punto en común con el descenso de homicidios y el aumento de muertes no determinadas: la salida de militares estadounidenses de la base de Manta. Fue en septiembre de 2009. Desde ahí las curvas fueron casi proporcionales. En 2014, incluso, el número de muertes violentas no determinadas superó a los homicidios intencionales. Son aquellas de las que o no hubo información para establecer las causas o no se quiso establecer las causas. Suicidios, asesinatos o accidentes. No obedecen a ninguna tendencia. Si tú analizas toda la tendencia, no hay anomalías. El rol del INEC es Instituto Nacional de Estadística, no llega a temas interpretativos. Otro dato que llama la atención es el incremento de decesos no determinados en zonas donde mayormente se trafica con drogas. Y que se concentre precisamente Cachi, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos. No es posible que en la ruta del narcotráfico suban los suicidios, ¿no? Es más fácil pensar que subieron los crímenes. Eso nos hace pensar que son muertes relacionadas con narcotráfico. Tenías que haber manipulado 7.379 certificados de defunción en los que hay una cadena completa de personas en las que se están jugando el crimen de manipular un documento público. Tomasi, en su segunda y tercera conclusión, indica que desde la salida de la base de Manta, la trata de menores incrementó hasta un 150% y hubo hasta 10.000 desapariciones por año. Se quiso maquillar, se quiso decir el Ecuador no necesita
de gringos en Malta para hacer un país más seguro? Es la hipótesis más verosímil. No hay otra manera de explicarlo que no sea esa. Hubo un cambio en el Código Penal respecto a la desaparición de personas. En esos años que le hace el análisis, ese delito pasa a ser una categoría independiente. Obviamente aparece esa categoría y te empieza a aparecer más personas en esa categoría. Entonces hay una migración de una categoría hacia otra. Sin embargo, pese a las alarmantes cifras, el exdirector del INEC explicó que la institución no tiene la atribución ni de hacer ensayos académicos de las cifras ni de contrarrestarlas. Por otro lado está la investigación de Arduino Tomassi, que despierta una gran pregunta. ¿El Ecuador fue el segundo país más seguro de la región durante el gobierno de Rafael Correa o fue un espejismo forjado?